Bueno, en este video vamos a conocer cómo generar un molde base para prendas superiores. Se le suele llamar moldería de corpiño. Los elementos que vamos a necesitar para realizar el molde son escuadra, regla, el centímetro para tomar previamente las medidas corporales, un fibrón o un lápiz, eso es preferencia de cada uno. La moldería nos sirve básicamente para poder trasladar una idea, un boceto bidimensional, en este caso de un papel, a la tridimensión. Por ejemplo, a través de un paño o una tela poder envolver un cuerpo, como es el cuerpo humano, y a partir de ahí jugar con las formas y demás. Para la moldería de la parte superior, la moldería de corpiño base, vamos a tener en cuenta una serie de medidas que se van a ir interrelacionando y formando poco a poco lo que será a futuro, por ejemplo, una remera, un chaleco, una campera. Nos vamos a guiar con números que nos van a ayudar a unir un punto con el otro, iniciando por el rectángulo compuesto en horizontal, por el punto de 1 a 2 y de 3 a 4, que está conformado por un cuarto de contorno de busto, y de 1 a 3 y de 2 a 4, que es el talle espalda. A este rectángulo le vamos a adicionar, aquí abajo, la altura de segunda cadera. Es importante que la escuadra esté bien posicionada para que los vértices queden perfectos y no nos queden, digamos, en diagonal, que eso va después a trasladar el error al molde final y por ende a la prenda final. Altura de segunda cadera dijimos, y a lo ancho va a ser un cuarto del contorno de segunda cadera. Uniendo finalmente el punto 4 con el punto 6 y este será el punto 5. Para marcar lo que va a ser la sisa y el escote, nos vamos a guiar con este rectángulo superior. En primera instancia lo vamos a dividir en dos. Y a su vez vamos a tomar la medida del punto 1 al 3 y lo vamos a dividir por 10 y esa medida resultante va a ser la que vamos a marcar en esta sección. Por ejemplo, si mide 40 centímetros, vamos a marcar 4 centímetros del punto 1 a este nuevo punto. Lo que estamos marcando acá va a ser la profundidad de lo que va a ser el escote. Del punto 1 al punto 2 vamos a marcar el sexto del contorno de cuello, lo que sería, digamos, la medida del contorno de cuello dividido 6. De acá vamos a subir 1 centímetro y bajaremos de forma curva. Siempre es importante que este último tramo sea lo más recto posible para que al momento de despejar el molde no se genere ningún pico, ya sea en altura o en profundidad, generando un error en el molde y posteriormente en la prenda. Acá se va marcando lo que va a ser el escote de espalda. Para el escote delantero vamos a hacer exactamente lo mismo, pero recurriendo al punto que habíamos trazado anteriormente. Vamos a continuar trazando desde este nuevo punto que se generó a este punto que ya habíamos generado una línea guía que nos va a empezar a marcar lo que va a ser la línea de hombro. Una vez que tenemos la línea guía, vamos a tomar de este punto lo que es el ancho de hombro y de ahí, escuadrando, guiándonos ya sea con esta línea o puede ser alguna de más abajo, vamos a trazar una línea en vertical, que también va a ser una línea guía. A esta línea la vamos a dividir en 3
y lo que nos va a ayudar es a guiar el trazo para generar la sisa. Lo vamos a mantener en recto en las primeras dos partes y la tercera la vamos a curvar para que acompañe la curvatura del cuerpo. Ya contamos con la sisa de espalda. Ahora, para marcar la sisa del delantero, vamos a tomar de este punto a este exactamente la mitad. Vamos a entrar 1 centímetro y de esta manera ya en el mismo molde nos queda trazado lo que va a ser el delantero y la espalda. Es importante recalcar que este mismo rectángulo que hemos ido trabajando va a ser, o sea, confluye o unifica lo que va a ser el molde delantero y el molde de espalda, que al momento de trasladarlo al molde final para trasladarlo a la tela es necesario separarlos. Hay 3 modificaciones que se le pueden realizar al molde base para generar distintas tipologías de prenda o modificar la forma de la prenda que se va a generar. Una de las modificaciones más sencillas tiene que ver con la cintura. Si quisiéramos una cintura más ceñida, tenemos que entrar desde el punto 4 hacia adentro, contemplando que no se supere el cuarto de contorno de cintura, porque de esa manera la prenda si no va a entrar en el cuerpo. Se puede recurrir a modificar el molde o bien a mantener el molde tal cual está y marcar con alguna referencia en el caso de, por ejemplo, que después se le agregue un lazo o algo para ceñir la cintura. Otra de las modificaciones tiene que ver con el largo modular, que ya vimos en el video de principios y elementos de diseño, que tiene que ver con el largo de la prenda. En el caso de que quisiéramos una prenda más corta, desde la cintura hacia la segunda cadera, se le puede acortar esta distancia, o en el caso de que quisiéramos, por ejemplo, hacer una camisa larga, se alarga esta línea hasta el punto donde deseamos. Y la tercera modificación sencilla que también nos da posibilidades de modificar la prenda tiene que ver con el escote. Este escote es básico, se puede profundizar el mismo bajando hacia este punto, por ejemplo, si quisiéramos un escote más pronunciado, y desde este punto que marcamos anteriormente se baja hacia esa nueva modificación. Ya tenemos nuestro molde base. Ahora vamos a marcar con verde lo que sería el molde espalda y con rojo lo que nos quedaría como molde delantero. Vamos a marcar para poder identificar de manera más sencilla cuál sería el molde que vamos a cortar para trasladar al paño o al textil. Vamos, escote, hombro, sisa, lateral. Yo lo estoy marcando desde adentro para que se pueda diferenciar con lo que hicimos anteriormente, pero la línea que corresponde es la línea negra. De esta manera tenemos la primera mitad del molde de espalda. Para poder trasladarlo al molde final, esto se tiene que espejar. Es decir, por ejemplo, si acá tenemos un chaleco, de esta manera estaría representando la mitad. Para espejarlo, lo que se suele hacer es tomar este mismo molde y trasladarlo hacia el otro lateral, quedando así todo el contorno definitivo para cortar. Esto sucede en la espalda y también en el delantero. Ahora vamos a marcar el contorno de lo que es el molde delantero, cómo quedaría finalmente. Tenemos escote, ancho de hombro,
línea de sisa, lateral, y ahí nos quedaría marcado la mitad del delantero. Una vez que tenemos el molde terminado y espejado, tenemos que agregarle los recursos de costuras. Se llama recurso de costura a los centímetros extra que se le agrega para poder confeccionar y unir las piezas sin que coma parte de lo que corresponde a la pieza que iría sobre el cuerpo. Si nosotros ya confeccionamos guiándonos con este molde, la prenda se va a achicar. Entonces vamos a agregar en todo el contorno 1 centímetro para unir el hombro, la sisa, en el caso de que tenga manga, por ejemplo, el lateral, y en la parte del ruedo se le suele agregar 2 centímetros, 2 centímetros y medio, de acuerdo a la necesidad. Para finalizar tenemos que ubicar este molde sobre el paño, y la manera correcta es guiándonos, por ejemplo, con esta línea, a lo que se llama el hilo o la dirección del hilo, que nos marca de qué manera se ubica el molde sobre el paño. En este caso, como suelen utilizar telares para generar las prendas, el molde se ubicaría, el hilo, en realidad la dirección del hilo iría de manera paralela a la urdimbre del telar. Bueno, esperamos que esta breve introducción a la moldería haya servido. Estamos a disposición desde Estudio Cromosoma por cualquier duda, consulta u observación. Estas son capacitaciones que estamos brindando del estudio para las artesanas de Maguó y Huichilenay, apoyado por el Fondo Nacional de las Artes.